Y Facundo, ¿tú te ocupas de crear la lista de aquí de Argentina? Sí, fui el primero, digamos, en sumarme al equipo en 2011 cuando hicimos la primera lista local. Yo ya había enviado mails a Luisa Kroll, que es la editora a nivel global de Forbes, cuando todavía era un estudiante de Relaciones Internacionales y vivía en Rosario, que es una ciudad que está a 300 kilómetros de Buenos Aires. Y en ese momento le escribí a la editora de Forbes de Estados Unidos para pasar una lista de todas las familias que no figuraban en el ranking internacional. Y paradójicamente un año después me contratan para trabajar en la lista local. Fue mi primer empleo, digamos, en Argentina. Y sí, a partir de ahí ya trabajé en por lo menos 4 rankings y pronto, antes de que termine este 2024, va a salir la lista local actualizada después de 4 años que no se publica. Y ahí también estuve colaborando con el equipo que ahora arma la lista para chequear algunos números, ver esto, los entramados familiares, quién está controlando hoy cada uno de esos patrimonios. Sí. ¿Y quiénes están ahora en esta próxima lista que saldrá? Bueno, Galperín, obviamente que lo mencionamos, va a estar a la cabeza, es el cofundador de Mercado Libre, conserva un 7% de las acciones de la compañía a través de un trust que tiene radicado en Nueva Zelanda con su familia. Y hoy tiene más de 8.000 millones de dólares. Es por lejos, como te digo, de los argentinos el más visible o público, justamente porque su empresa cotiza en el Nasdaq. Entonces es más fácil también rastrear ese patrimonio o cómo evoluciona ese patrimonio. Y estos 8.000 millones están en acciones, la mayoría. La inmensa mayoría, exactamente, vale. Sí. También yo creo que es importante que la gente cuando mira las listas de Forbes y las cifras, que no son personas que tienen una cuenta bancaria con ese dinero, No. sino que obviamente tendrán muchísimo dinero en el banco, pero que la grandísima mayoría lo tienen en acciones, que además si ellos venden esas acciones también afecta al precio. O sea, si quisiesen venderlo todo, no tendría esa cantidad de dinero. Absolutamente, es una excelente aclaración. Eso sí, tratamos todo el tiempo de difundir eso, o por lo menos yo también a través de mis redes, de entender que el multimillonario, estos miembros del ranking en general, de hecho muchas veces no solo no tienen tanta liquidez, sino que están también muy endeudados, porque gran parte de los proyectos que hacen a través de sus empresas o a través de nuevos emprendimientos los hacen con deuda y no con su propio patrimonio, arriesgando su propio capital, sino que lo tienen en todo caso como una garantía por si algo no sale bien, pero en general no tienen tanta liquidez. Sí hubo casos en la Argentina que incluso nos complica bastante el rastreo de su fortuna, que han vendido sus empresas icónicas hace 15 o 20 años y no han vuelto a invertir en empresas públicas, o por lo menos no han hecho inversiones de gran escala públicamente. Y ahí sí creemos que esas familias, si bien no tienen ese dinero en una caja de seguridad o en su casa, tienen ese dinero en estructuras financieras más líquidas, en bonos, acciones, etc., pero no tienen el control de una sociedad. Y ahí podemos contar varias familias que han vendido petroleras, cementeras u otros negocios a lo largo de las décadas y son también miembros del ranking, digamos, tienen más de 500 o incluso 1.000 millones de dólares. El ranking local, para que tengas como un panorama general de esta edición 2024, las 50 familias que integran el ranking, todas tienen arriba de 400 millones de dólares de patrimonio en blanco y chequeado de forma muy conservadora, digamos. Probablemente tengan tirando más. La baja, ¿no? Exacto. ¿Y cuántas personas hay en el ranking? Son 50 miembros. 50, vale. 50 miembros familiares. En general se pone a un referente de cada familia, entonces también son 50 familias que figuran en la lista argentina y el último de la lista va a tener algo así como 420, 440 millones de dólares de patrimonio. ¿Quién es el último, por curiosidad? El último de la lista probablemente sea Miguel Galucho, que es el dueño de Vista Oil and Gas. Tiene un 8% de las acciones de una petrolera que tiene justamente gran parte de sus negocios en Vaca Muerta. Y en realidad es un expresidente de YPF, la petrolera estatal, que alguna vez perteneció a Repsol. Y también durante muchos años trabajó en proveedores de servicios petroleros como ejecutivo. Vivió muchos años en Inglaterra y volvió a la Argentina primero para manejar YPF y después para crear su propia petrolera. Hoy, para que te des una idea, Vista Oil and Gas vale casi 5.000 millones de dólares en el mercado de los Estados Unidos. Cotiza en la Bolsa de Comercio de Nueva York. Y de esta lista Forbes, ¿qué personas hay que hayan construido su patrimonio desde cero? Bueno, Galucho es uno.
Después es difícil encontrar alguno que siga vigente, quizás un Eduardo Urnequian, que ya tiene 91 años, y si bien nació en una familia de emprendedores y del rubro textil, el grueso del patrimonio familiar lo construyó él. Fue el que creó el sistema de cable en la República Argentina. Es decir, allá por la década del 80 él creó Cablevisión en la Argentina y lo vendió en $700 millones en 1997, y desde entonces el mayor operador de aeropuertos del mundo. Tiene más de 50 aeropuertos en 8 países, si no me equivoco. Más de 30 están acá en Argentina. La empresa se llama Corporación American Airports. Cotiza también en los Estados Unidos y es un hombre que hoy debe tener alrededor de $3.500 millones. No tiene hijos y ha construido su fortuna prácticamente desde cero. Después, Marcos Galperín es otro caso también para analizar, porque nació en una familia, como yo digo, nació en la familia correcta. Su papá es el dueño de una de las curtiembres de cuero blanco más grande del mundo. Eran multimillonarios, pero él logró multiplicar esa fortuna y superar al padre por varios cuerpos. Entonces también le doy doble mérito, digamos, porque nació en una familia en la cual quizás ni siquiera tenía la necesidad de crear Mercado Libre. Y después cuesta encontrar casos que hayan creado la fortuna desde cero. Hugo Sigman puede ser un caso interesante. Vive en Madrid con su esposa Silvia Gold. El padre de Silvia Gold era un farmacéutico, un empresario del rubro laboratorios muy grande. Y él era psiquiatra, se casa con Silvia, y cuando empieza el último golpe de Estado en la Argentina en el 76, ellos deciden abandonar la Argentina porque él pertenecía al Partido Comunista. Entonces corría riesgo su vida, se instala en España y hoy tiene un grupo con 10.000 empleados que se llama Insud y tiene por lo menos más de 10 seguro, no sé si llega a 15 plantas industriales en todo el mundo. Es un grupo gigante. Solamente su división de biotecnología se la vendió a un grupo alemán hace muy poco, el 55%, en casi $550 millones. Es un hombre que probablemente esté arriba de los $5.000 millones de patrimonio y es hoy de casi 80 años. Vive entre España y Buenos Aires.